Bienvenidos, apreciados participantes, a la sesión número 66 de la Teleclínica Ecopediatría Crecimiento Talla Baja. Este es un programa de educación médica continua que se desarrolla desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela los primeros viernes de cada mes, dedicado a tratar problemas pediátricos. En nombre del equipo que organiza este programa les habla Jesús Velázquez, médico pediatra, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quien tiene sumo placer en saludarlos cordialmente. En el día de hoy vamos a analizar y discutir un caso clínico que nos guíe a considerar aspectos importantes sobre el crecimiento infantil. El caso clínico que se presenta proviene del Hospital Pediátrico Dr. Elías Toro, cuya exposición será realizada por la doctora Verónica Rodríguez, residente del programa de especialización en pediatría y puericultura, con sede en el Hospital Dr. Elías Toro. Para analizar y discutir el caso hemos invitado a distinguidos profesionales expertos en el tema, quienes igualmente estarán muy atentos y dispuestos a responder sus preguntas a través del canal de YouTube de SOS Telemedicina. Se trata de la doctora María Esperanza Velázquez, médico pediatra, especialista en endocrinología infantil, jefe del Servicio de Endocrinología Infantil y profesora del programa de especialización en endocrinología infantil, con sede en el Hospital JM de los Ríos. Profesora licenciada Magli Pereira Báez, nutricionista clínico, profesora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela en endocrinología y metabolismo. El doctor Johnny Marante, médico pediatra y especialista en nutriología infantil, profesor del programa de especialización en pediatría y puericultura de la Universidad Central de Venezuela, con sede en el Hospital Dr. Elías Toro, quien además en esta oportunidad será encargado de la vida. Como siempre, queremos recordar que esta transmisión se está grabando, de manera que a más tardar en los próximos 3 días será colocada en el canal de YouTube de SOS Telemedicina, donde podrán volver a ver y oír las intervenciones. Deseamos invitar a los asistentes a realizar sus preguntas por el canal de YouTube de SOS Telemedicina después de la presentación del caso clínico. En este momento, pues, dejamos en el uso de la palabra a la doctora Verónica Rodríguez para la presentación del caso clínico de hoy. Adelante, Verónica. Buenos días, mi nombre es Verónica Rodríguez, residente de segundo año del Hospital Pediátrico Elías Toro, el cual estará hablando el día de hoy del siguiente caso clínico, el cual tenemos que es una paciente adolescente de 12 años de sexo femenino, nacida el 11 de noviembre del año 2011, el cual su motivo de consulta, que es un paciente referido del área de hospitalización por presentar bajo peso. Se trata de adolescente femenina de 12 años de edad, natural y procedente de la localidad, quien estuvo hospitalizada en el Hospital Pediátrico Elías Toro para el día 12 de marzo del presente año con diagnóstico de dengue con signos de alarma. Y en vista de evidenciar bajo peso, deciden referir al servicio de nutrición para el momento del egreso. En cuanto a sus antecedentes familiares de importancia, madre viva de 35 años de edad, padre vivo de 41 años de edad, sano, hermanos, refiere tener 2 hermanas, una preescolar de 5 años y una adolescente de 17 años, ambas sanas, con una menarquia, a la cual la madre refiere que se desarrolló a los 14 años, y una abuela materna y la hermana de 17 años a los 15 años. En cuanto a sus antecedentes prenatales y obstétricos, fue producto de madre de 23 años de edad, con 2 gestas, 2 partos, fue un embarazo controlado en 9 oportunidades con serologías negativas. Refiere una infección del tracto urinario en el tercer trimestre, la cual fue tratada, sin embargo, no especifica tratamiento. Fue obtenido por cesárea segmentaria a las 38 semanas por una rotura prematura de membranas. En cuanto a su periodo neonatal, cabe destacar que respiró y lloró al nacer espontáneamente con un peso de 2 kilos 800 gramos y una talla de 49 centímetros. Sin embargo, para ese momento ameritó hospitalización durante 15 días por una sepsis neonatal. Recibió lactancia materna exclusiva durante solo el primer mes de vida, luego inició con fórmulas de 0 a 6 meses y a partir de los 6 meses inicia su alimentación complementaria con sopas, papillas, y actualmente está integrada a la dieta familiar, con un recordatorio de 24 horas, la cual la madre refiere 3 comidas al día: desayuno, almuerzo y cena, desayuno a las 8 de la mañana, su almuerzo a las 12 del mediodía y la cena a las 7 p.m., con un recordatorio semanal, al cual refiere la ingesta de lácteos de 3 días a la semana, carnes 4 días, huevos 2 días a la semana, vegetales solamente refiere 1 día a la semana, mientras que los granos 2 días a la semana y las frutas y los cereales 5 días de los 7 días de la semana, y azúcares y grasas 7 días.
En cuanto a su desarrollo psicomotor, obtuvo un sostén cefálico a los 3 meses, igual que los rodamientos a los 3 meses, sedestación a los 5 meses, bipedestación a los 9 meses y camino a partir de los 12 meses con un grado de escolaridad de primer año de secundaria. En cuanto a sus hábitos psicobiológicos, madre refiere sueño nocturno reparador durante 8 horas, con siestas vespertinas solamente ocasionales, y refiere onicofagia. En cuanto a su esquema de inmunización, este está incompleto según la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura y completo para el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Con antecedentes socioeconómicos, un grafar modificado de 4/5 y sus antecedentes personales de importancia, asma bronquial desde la infancia, la cual no está controlada, siendo su última crisis para el mes de abril del presente año. Niega alergia a medicamentos y refiere 2 hospitalizaciones, la cual la primera fue durante su periodo neonatal y la segunda por el caso de dengue con signos de alarma. En cuanto a su examen físico, se evaluó a adolescente femenina en estables condiciones generales con una frecuencia cardíaca de 89 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria en 19 respiraciones por minuto, con una temperatura de 37 grados centígrados y saturando aire ambiente 98%, con un peso actual de 25,400 gramos y una talla de 131 centímetros. A nivel de piel, paciente la cual posee un fototipo, según Fitzpatrick, 3/6, normotérmica, hidratada, con turgor y elasticidad conservado, con un llenado capilar menor a 2 segundos. A nivel de ORL se evidencia lo que es pabellones auriculares normoimplantados, sus conductos auditivos externos permeables, sin presencia de secreciones, sus membranas timpánicas indemnes con reflejo luminoso positivo, su tabique nasal central, fosas nasales permeables, sin secreciones, a nivel de boca, comisura labial simétrica, lengua móvil, mucosa oral húmeda y paladar indemne. A nivel de cuello centrado, no se palpan ganglios, tráquea centrada. A nivel de tórax, tórax simétrico, normoexpansible, sus ruidos respiratorios presentes en ambos hemitórax sin presencia de agregados, ruidos cardíacos rítmicos, normofonéticos sin soplo y ni galope, con una escala de Tanner de 1 punto. Abdomen plano con una circunferencia abdominal de 42 centímetros, sus ruidos hidráulicos presentes, no impresiona dolor a la palpación superficial ni profunda, con genitales fenotipos femeninos, los cuales labios mayores recubren los labios menores sin presencia de alteraciones, extremidades simétricas móviles sin edema y neurológico vigil activo con un Glasgow 15/15. Cabe destacar que el paciente acude a la consulta del servicio de nutrición para el día 15 del mes de mayo del presente año, el cual acude con sus laboratorios más recientes del momento de su hospitalización, con unos glóbulos blancos en 13.000, a expensas de linfocitos en 56%, una hemoglobina en 14,4 gramos por decilitro, con un hematocrito en 39 y unas plaquetas en 88.000. Para ese momento se calcula su edad cronológica, la cual reportó tener una edad de 12 años más 6 meses más 4 días, con una edad decimal en 12,50 años decimales, con un peso, el cual comenté anteriormente, en 25,400 y una talla en 131 centímetros, con un índice de masa corporal de 14,76 kilogramos por metro cuadrado y una circunferencia de brazo izquierdo de 18,9 centímetros y un Tanner de 1 punto. Paciente el cual fue llevado a las gráficas. Sin embargo, es importante recalcar que en vista de ser un paciente de talla baja, no se utilizó lo que fue la talla edad, sino peso para la talla, la cual podemos evidenciar en la siguiente gráfica, el punto negro, el cual se evidencia que está dentro de los valores normales con un percentil 10,50, mientras que la circunferencia braquial, a pesar de que podemos evidenciar en la lámina que el punto negro se encuentra sobre la línea, sin embargo, esto es cuestión de diagramación del momento de la lámina, ya que esta se encuentra dentro del percentil normal con un percentil de 10,25. Ahora bien, por otro lado tenemos lo que es el potencial genético, el cual este se realizó mediante la siguiente fórmula, la cual toma en cuenta lo que es la talla madre, talla padre y el dimorfismo sexual, recordando que este es de 12,7, el cual podemos evidenciar en la siguiente gráfica el punto negro, el cual es el potencial genético, donde se puede evidenciar que se encuentra en un crecimiento por debajo del potencial genético de los padres, mientras que el punto rojo, este representa lo que es la edad ósea, al cual estaré hablando a continuación. Tenemos que para la edad ósea se utilizó lo que fue el Atlas de Funda Credesa. Como mencioné anteriormente, tenemos que el paciente posee una edad cronológica de 12 años más 6 meses más 4 días, una edad ósea de 9 años más 6 meses, la cual fue de acuerdo a la puntuación del Atlas de Funda Credesa, donde evidenciamos en la siguiente gráfica, el cual el punto negro representa la edad ósea que se encuentra por debajo de los percentiles. Por otro lado, tenemos la puntuación de huesos largos, la cual esta nos sirve o nos ayuda a calcular lo que es la predicción de talla adulta, la cual se puede calcular mediante la siguiente fórmula, la cual es la talla actual del paciente con la puntuación de huesos largos, como mencioné anteriormente, y tomando en cuenta los coeficientes de talla adulta, la cual podemos evidenciar en la siguiente gráfica. Ahora bien, tenemos que
el paciente posee actualmente una edad cronológica mayor que su edad ósea, la cual esta por lo general es igual a la edad talla, lo cual esto tiende a ser predictivo de un retardo constitucional del crecimiento. Ahora bien, de acuerdo a lo anterior descrito, el paciente se plantearon los siguientes diagnósticos: una talla baja creciendo por debajo del potencial genético de los padres, un peso acorde a talla y una talla baja idiopática en estudio con retardo constitucional del crecimiento a descartar. Por tal motivo se realizó el siguiente plan de trabajo, en el cual se dieron recomendaciones a la madre, recomendaciones nutricionales, y se solicitó los siguientes paraclínicos: un perfil 20, se solicitaron las hormonas luteinizantes y foliculoestimulantes, al igual que su perfil tiroideo, el factor de crecimiento similar a la insulina, el cariotipo, y se solicitó realizar lo que es la velocidad de crecimiento. Ok, de acuerdo al siguiente caso clínico planteado, se plantearon las siguientes preguntas para los expertos, la cual tenemos tres preguntas. La primera de ellas, tenemos que el retardo constitucional del crecimiento y retraso puberal son sinónimos. La segunda pregunta, ¿se puede hablar de retraso puberal en este paciente? Y para finalizar, ¿estaría indicado en este paciente el uso de hormonas de crecimiento? Gracias. Bien, muchas gracias, Verónica, muy completo. Okay. Un poco rápido, pero Y muy por bien. el tiempo. Sí. Probablemente a los que tengamos un poco la membrana timpánica un poco dura, nunca estamos bien las cosas. Pero bueno, a los expertos, ¿qué preguntas le van a hacer a Verónica respecto al caso? ¿Alguna cosa que queramos aclarar? Verónica, Dígame, doctora. felicitaciones por tan clara Gracias. presentación, aunque un poquito acelerada, pero se entendió. Cuando describes el Tanner, mencionaste solamente el Tanner de glándula mamaria. El Tanner es uno completamente. O sea, no hay Sí, fuga en esta paciente. es uno completamente. Tanner 1. No hay antecedentes tampoco de olor a cocrino o bromohidrosis en ella. ¿O no fue? No. 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 ¿Alguna otra pregunta? Era total que este caso es la primera vez que llegó. Exacto. O sea, esta es la primera vez que llegó. Entonces no podemos hacer eso. Claro. Si acaso la verdad, o sea, porque corrimos para hacerla, pero para clínico y no antecedentes. Okay. Solo la mamá, la hermana y la abuela tienen una menarquía. 15 y 16. 14 años, 15 y 14 años la menarquia. Es la única antecedente así llamativa. Bueno, la verdad es que clínicamente pareciera como un niño normal, hasta tanto le hacemos la antropometría y constatamos que hay una talla baja y unos exámenes de laboratorio que también están allí discordantes, incluyendo la edad ósea, etc. Sí, ¿Cuál es tu opinión respecto a...? La verdad es que es difícil concluir un retardo constitucional del crecimiento y desarrollo con una sola consulta. Yo siempre digo que una de las cosas más complicadas de hacer por el pediatra e incluso por el especialista en endocrinología pediátrica es el diagnóstico de las variantes normales. Sobre todo en una situación en la cual uno está como en el momento y no puede saber qué es lo que va a venir en el futuro. No sé si me explico. Sí. Entonces, a veces es difícil discernir solamente con los elementos clínicos y decidir, no, esto es una variante normal del crecimiento y no voy a intervenir y voy a observar. Porque muchas veces en ese lapso de observación se nos va el tiempo de la posibilidad de intervención. O sea, que de verdad pareciera más complejo hacer el diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento, pero a la larga, estas situaciones que se acercan mucho a la normalidad son mucho más complejas de estudiar. A mí me llama la atención en ella, es su talla baja. Usualmente los retardos constitucionales del crecimiento y desarrollo no tienen tantos centímetros debajo del percentil 3 como los que tiene ella. Sí, y además está por fuera del potencial genético de sus padres. Ciertamente el hecho de que la edad ósea esté cercana a su edad cronológica, pues Es como un alivio. da como un alivio, pero igual yo en este momento partimos de la premisa de que todo paciente que tenga una talla por debajo del percentil 3 debe ser estudiado, inclusive así esté dentro del potencial genético de los padres. Entonces esto es algo que los pediatras deben considerar. A la hora de encontrarse a una paciente como ella, así sea en la primera evaluación con 12 años,
que no ha iniciado pubertad y que tiene una talla que, por lo que vi en la gráfica, calculo está unos 7-8 centímetros debajo del percentil 3. Eso es un paciente que hay que estudiar endocrinológicamente, sin duda, porque hay dos asociaciones ahí importantes. No hay aparición de caracteres sexuales secundarios a los 12 años y hay una talla baja, ¿ok? Ciertamente, tiene unos antecedentes familiares de menarquías tardías, probablemente maduradores tardíos, pero yo pienso que en este caso es conveniente hacer una evaluación. Claro, como tú dices, el diagnóstico de retardo constitucional es un diagnóstico de descarte. Exclusivo. Tienes que excluir toda patología que pueda causar la misma sintomatología. Entonces, lo último sería un retardo constitucional de crecimiento. Correcto, eso es muy importante porque generalmente tendemos como a tranquilizarnos, diciendo, bueno, no, probablemente es un retardo constitucional de crecimiento y desarrollo, pero es muy importante lo que tú dices. O sea, ciertamente ese debe ser como el último paso, el último, bueno, ya yo descarté todo. En relación con la primera pregunta, todavía no podemos hablar de un retraso puberal formalmente, porque en las niñas hablamos de ausencia de caracteres sexuales secundarios a los 14 años, ¿ok? Ella todavía no ha llegado a esa edad cronológica, o sea que existe la posibilidad de que efectivamente esos caracteres sexuales secundarios se pudieran presentar en estos próximos 2 años. Pero sí, a mí me llamó mucho la atención la baja talla. Y con respecto a la pregunta que si retardo constitucional de crecimiento y retardo puberal es lo mismo. No, no son lo mismo. Inclusive hay una modificación reciente de lo que es la clasificación de la talla baja. Antes se consideraban variantes normales, el retardo del crecimiento y desarrollo. Se consideraba junto con las tallas. Y ahora en este momento eso entra dentro de la clasificación de lo que denominamos una talla baja idiopática. La talla baja familiar y los retardos constitucionales del crecimiento y desarrollo. ¿Okay? Puedo tener retardos del crecimiento sin tener retardos del desarrollo y viceversa. O sea, realmente Evidentemente, en muchas oportunidades coinciden. Coinciden ambos, pero pueden no coincidir, no necesariamente. Pero la respuesta a la primera pregunta es no. No es igual. ¿Okay? Siempre recordar que en los varones es un poco más tarde, a los 16 años hablamos de retardo puberal cuando hay ausencia de caracteres sexuales secundarios, como es el caso de esta niña. Mujeres 14, hombres 16. ¿Qué le parece este caso clínico? Bueno, desde el punto, tomando en consideración que el estado nutricional, la ingesta, la historia dietética propiamente, que era una de las preguntas que le tenía a Verónica, impacta pues sobre el crecimiento y desarrollo del niño, es importante pues establecer ese diagnóstico dietético, porque es una paciente que no tiene a simple vista una patología que pudiera justificar pues, su retardo de crecimiento y desarrollo. Entonces, dentro de esa historia dietética, dentro del evaluación del paciente, de esa paciente, es muy importante establecer una historia dietética bien detallada. Allí, dentro de la historia que ella describe, está, por ejemplo, el recordatorio de 24 horas, donde nosotros tenemos que hacer un poquito más de énfasis en eso, ¿no? Esta paciente necesariamente requiere una evaluación nutricional exhaustiva, porque entre otras cosas su GRAFAR es 4/5, ¿no? Entonces eso también impacta dentro de sus limitantes desde el punto de vista nutricional. Entonces es importante porque puede ser una de las causas de ese déficit de talla, puesto que esa paciente puede haber tenido un entorno limitado desde el punto de vista económico que, bueno, que le puede impedir pues, cubrir su requerimiento total. Entonces, hay elementos allí que a mí me llaman la atención, por ejemplo, un destete temprano. Bueno, no se habla propiamente de lactancia materna exclusiva durante un solo mes, ¿verdad? No se especifica allí cuándo se realizó el destete, pero sabemos que el destete es muy temprano, es un riesgo, genera un riesgo de desnutrición. Por otra parte, allí se especifica que recibió fórmula láctea, pero es un detalle importantísimo conocer si esa fórmula, cuál era la dilución que recibía, si era una fórmula adecuada. Igualmente, con respecto a la alimentación complementaria, cómo fue esa progresión, esa introducción de alimentos. Claro, es una niña de 12 años que esos elementos básicos, o sea, tan tempranos, normalmente no se deberían tomar muy en cuenta en la consulta nutricional, pero dado las características de la paciente, donde estamos viendo que su déficit evidentemente es crónico, si es un déficit crónico, porque hay afectación de estatura. Entonces son elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para
abrirnos para que nos den luces sobre la situación de la paciente. Igualmente, por ejemplo, en ese recordatorio de 24 horas, establecer la adecuación, es una de las evaluaciones que nosotros hacemos, más allá de lo que consuma, establecer raciones, frecuencia de alimentos, incluso abrir un poquito más esa ventana de análisis y hacer un registro de alimentos de 3 días o de 7 días de recordatorio para nosotros tener más datos acerca de esa alimentación. En función de eso, pues obviamente reajustar, porque allí nosotros nos podemos dar cuenta si existe un divorcio entre sus requerimientos nutricionales y su ingesta actual. De manera que ese es un elemento muy importante a evaluar dentro de este Sí. Sí, Absolutamente. eso se hace, lo que pasa es que por cuestiones de tiempo no. Pero definitivamente balanceada, no, la dieta no es balanceada, a pesar de que la niña tiene o sea, está bien, pero vamos mal. Por ejemplo, tiene acceso a la alimentación, pero el balance es inadecuado, una sola vez vegetales a la semana, y eso a lo mejor lo dicen es por pena, no porque... Sí, porque fíjate que no coincide con el recordatorio, no coincide con claro, la frecuencia. Cuando no hay vegetales, pero en la de semana sí. Entonces, sí, evidentemente hay un desbalance. Que en este caso sea la causa de talla baja, está dudoso, pero sí es un factor súper importante porque sabemos que la nutrición tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo. Pero con su pregunta, sí, la alimentación no es la más adecuada. Hay algo que quiero rescatar, ¿no? Que me parece muy importante, porque siempre hay que como que darle el valor a las cosas cuando se hacen bien, ¿no? Y fue el abordaje del caso en lo que presentaron. O sea, el hecho de que no se haya esperado, de que ya se estén solicitando un estudio genético en esta paciente, que es una niña femenina de 12 años, que tiene una talla muy baja, que tiene retardo puberal, es algo muy importante, porque es bien probable que pudiera tener un trastorno genético que nos explique la situación, tal como un síndrome de Turner. Hay pacientes que no son tan típicas y que pueden tener estas características. Entonces, cónchale, me parece que quisiera felicitarlos, la verdad, porque el haber tomado la gonadotropina, haber tomado el perfil tiroideo dentro del plan de estudio de la paciente es algo muy, muy importante, porque va a adelantar muchas de las gestiones que probablemente tengamos que hacer para el estudio de esta paciente. Claro, mientras tú vas viendo cómo evoluciona, porque lamentablemente necesitas tiempo para ver la evolución y para hacer diagnóstico, hay que ir, primero el perfil básico, hay que ir adelantando. Exactamente, por eso lo quería destacar, porque entonces muchas veces nos detenemos en vamos a observar, y ya es una niña de 12 años y medio que nos puede, en el caso de que haya alguna indicación de hormona de crecimiento, la edad ósea nos va a perjudicar en su uso y nos va a cortar el tiempo de uso de la hormona. Es decir, de acuerdo con mi intervención, sí se responde la segunda pregunta que dicen los residentes. ¿Se puede hablar aquí de retraso puberal en este paciente? Sí. No podemos hablar de retardo puberal. Todavía no, porque como dije antes, o sea, hasta los 14 años uno podría esperar, y más en una paciente con el antecedente de sus familiares por línea materna con monarquías tardías. Y en cuanto al uso de la hormona de crecimiento en este paciente, que es muy necesario. Habría que ver la causa, porque si es una variante como un retardo constitucional del desarrollo y crecimiento, sí, no tiene indicación. Pero si hay un trastorno genético, por ejemplo, porque el cariotipo nos viene alterado, si calculamos una mala velocidad de crecimiento y continúa esta talla por debajo del percentil 3 con unos centímetros tan importantes como ella, probablemente habría que hacer unas pruebas de funcionalismo para descartar un déficit de hormona de crecimiento, y podría ser candidata, claro que sí. Pero de entrada, que nosotros digamos en este momento, como están 9 centímetros debajo del percentil 3, ¿vamos a indicar hormona de crecimiento? Es una paciente que debe ser estudiada. Y por eso era que destacaba lo anterior, porque al yo tener ya mi estudio genético, tener mis hormonas sexuales y mi perfil tiroideo, si yo encuentro que todo esto no está alterado, probablemente yo en 6 meses agilice y haga una prueba de descarte de hormona de crecimiento. No me voy a quedar detenida en el tiempo esperando resultados que ya podría tener. Es decir, la clave de todo está en lo que dijiste inicialmente. Correcto. No se puede hacer ninguna predicción ni diagnóstico en este momento, sino todo presuntivo, como lo que hicieron, lo que hizo el servicio, y tomando en cuenta ese diagnóstico presuntivo, hicieron toda esta cantidad de exámenes que en el momento que llegue sí se podrá decir con un poco más cercano a la precisión
de qué se trata en este caso. Sí, exactamente, por eso me parece, los quería felicitar, porque el abordaje me parece extraordinario. O sea, esa es una paciente que cuando nosotros llegue con su estudio genético y todas sus pruebas, en 4 meses podemos hacer una velocidad de crecimiento instantánea. Si esa velocidad de crecimiento está deteriorada, ya nos planteamos una exploración, probablemente. Claro, todo va a depender de a dónde apunten los resultados de los laboratorios y de los estudios que les fueron solicitados. Ahorran tiempo valioso. A ver, Johnny, ¿es frecuente este tipo de problemas? ¿Con qué frecuencia se presenta esto? Sí, y la frecuencia no sé decirle, pero sí sé que es igual tanto en varones como niñas, pero el varón siempre es el que más le llama la atención, es más preocupado, el varón por la talla que la hembra. Entonces, quien más consulta siempre va a ser el varón. Pero la incidencia es igual entre ambos sexos. Verónica, ¿puedes precisar un momento cuál fue el motivo de consulta de este paciente? Doctor, el motivo de consulta fue referido al área de hospitalización al momento que estuvo ingresado por el dengue. Al evidenciar bajo peso se decidió referir. Bueno, ese es La refieren por hago la pregunta. desnutrición. La refieren por desnutrición. Ajá, ese es otro punto que me llamó mucho la atención y que refuerza bastante bien lo pila que están los residentes en el servicio para que un paciente se vea que tiene un cierto problema que no es el original ni es causado por el original, hay que hacerle la evaluación. Estos son lo que llamamos las oportunidades perdidas cuando uno quiere hacer las cosas bien en pacientes que no llegan, independientemente de cuál sea el motivo de consulta. Y allí la profesora hace hincapié en su parte nutricional, como en efecto no está adecuada esa dieta que está recibiendo el No paciente. está adecuada y hay muchos elementos que nosotros podemos, que nos abren esas alertas, nos despiertan esas alertas. Bueno, las características de su alimentación, su grafars, y también quiero felicitar y rescato lo que dice la doctora, el hecho de que se ha referido un paciente, eso no lo vemos frecuentemente, un paciente que ingresó por un dengue, pues que se ha referido por otra razón completamente distinta a esta, ¿no? Es importante porque con los niños siempre hago el énfasis de que es mejor que sobre y no que falte, ¿verdad? A veces es necesario, casi siempre es necesario abordar desde el punto de vista nutricional al paciente, porque muchas veces el paciente estando eutrófico y con talla normal puede tener un hambre oculta y lo vemos mucho en hospitalización. Entonces, esa referencia es tan importante para que, bueno, para que se haga seguimiento, porque se crece una sola vez. Y en este caso, independientemente de que sea la causa, el tema nutricional o no, pues es una paciente que necesita un abordaje nutricional, porque paralelamente con el manejo médico, pues se decide en su momento, ella lo requiere. Entonces, también me sumo a esas felicitaciones al equipo de pediatría que tomó esa excelente iniciativa. Con respecto al diagnóstico, voy a aclarar algo también, como se dieron cuenta, fue referido por desnutrición, pero hay que tomar en cuenta que es talla baja. Entonces, recordarles que en talla baja no se puede usar peso de edad, se usa peso talla o se usa índice de masa corporal. Además, por la edad de la niña. Todo mayor de 2 años y talla baja, tiene que usarse peso talla para hacer el diagnóstico nutricional. Entonces, como vimos en este caso, es talla baja, por la nutrición, por antropometría está dentro de los parámetros normales. Claro, en esos casos, ese detalle que tú tomas en cuenta es muy importante. Por eso es tan importante la graficación, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, vemos al niño en un percentil 10-50, o sea, está normal, pero haciendo el diagnóstico dietético que involucra muchos elementos, ¿no? Los hábitos nutricionales, la conducta alimentaria, que es muy importante, es decir, cómo se comporta el niño frente a la alimentación, cómo es su relación durante el momento de la comida, cómo es su aceptación o no aceptación, su rechazo, preferencias, etcétera, cómo es su apetito. Frente a ese diagnóstico, cuando nosotros vemos que algunas de esas variables pues, pueden estar alteradas, siempre tenemos que buscar el ideal para esa talla, para ese peso talla, ¿verdad? Entonces, tratar por lo menos eso es lo que yo suelo hacer, buscar que el niño llegue al percentil 50,
recuperar, calcular dentro de su requerimiento esa energía de recuperación para que el niño esté dentro de la normalidad, gráficamente hablando, ¿no? Muchas veces, una vez que eso ocurre, el paciente, al nosotros corregir peso, se van corrigiendo otras variables, como por ejemplo, las deficiencias de micronutrientes. Entonces, la respuesta del niño, pues suele verse suele mostrarse positiva cuando nosotros logramos ese equilibrio en el peso. Entonces, claro, a veces, ¿qué ocurre? A veces podemos tener un desnutrido crónico que el peso está bien para la estatura, pero sigue siendo desnutrido crónico. Entonces, hay que siempre reajustar eso para permitir que ese niño pues pueda empezar a empujar esa estatura y empezar a recuperar ese peso y a recuperarse nutricionalmente. ¿Cuáles podrían ser las variables clínicas más importantes a tomar en cuenta cuando tengamos un paciente de este tipo, que nos parece que tiene talla baja, y qué otras cosas deberíamos buscar en ese examen clínico previo a la referencia al especialista, que es la otra pregunta que tenía, va aparejado con esto? ¿Cuándo vamos a referir? Claro, hay varias cosas aquí que ellos hicieron, ¿no? Y que son importantes. La anamnesis es el fundamento de la medicina y lo seguirá siendo. Una buena evaluación tanto en el interrogatorio de antecedentes familiares y personales como en la parte del examen físico hacen en la gran mayoría de los casos el 80% del diagnóstico, yo creo, sin temor a equivocarme. El hecho de haber interrogado cómo había sido esa gestación, si fue una gestación completa, si tuvo alguna afectación, ya sabemos cómo están involucrados una cantidad de factores epigenéticos en lo que puede ser el crecimiento del producto de ese embarazo. Además de eso, el peso y la talla al nacer, que son antecedentes importantísimos que nos pueden reflejar e incluso predecir cómo pudiera ser la salud futura de ese paciente. El hecho de haber interrogado la edad de la menarquia de la madre, de los abuelos, o sea, nos da un indicio, el tener conocimiento de las tallas de los familiares, de papá y mamá, el conocer más o menos cómo es la familia, nos da indicios de cómo pudiera ser el crecimiento de ese niño. Es frecuente que uno se consiga con, no, doctora, nosotros nos desarrollamos todos a los 16 y crecimos a los 17. Entonces uno ya presuntivamente puede quedarse un poco más tranquilo y decir, probablemente estoy ante un retardo constitucional y no tengo por qué preocuparme tanto. ¿Okay? Después, toda la parte de los antecedentes personales, el hecho de las hospitalizaciones. Me llamó la atención también que era una paciente con un asma no controlada, no conocemos si hay algún uso de medicamentos allí o esteroides por tiempo prolongado. Muchos de esos pacientes utilizan esteroides, inclusive gotas nasales preparadas sin referirlo al pediatra, en su casa, por su cuenta, y pueden haber afectaciones del crecimiento por el uso crónico de estos productos, por ejemplo. Y en la parte del examen físico, fundamental la realización de la antropometría, el uso de las tablas adecuadas para los pacientes, el cálculo del potencial genético, como ya lo mencionaban mis compañeros, pues, las determinaciones de índice de masa corporal y de todos estos indicadores antropométricos indirectos del estado nutricional, ¿no? Y, por supuesto, en el examen físico buscar estigmas, tratar de ubicar si el paciente es armónico, si tiene alguna disarmonía. Muchas veces restamos importancia, por ejemplo, a la toma de los segmentos corporales. La toma de talla sentada y talla de pie con la relación nos puede orientar a si es una talla armónica o disarmónica. Eso nos orienta hacia un síndrome genético. Y en el caso de las niñas, pues la presencia de la presencia de estigmas que nos puedan recordar un síndrome de Turner, como por ejemplo unos ojos almendrados, un cuello corto, unas orejitas jaladas, un tórax ancho, presencia de hipertelorismo mamario ocular, ubitus valgus, etcétera. Entonces son aspectos que algunas veces no le damos mucha importancia, pero que nos ayudan muchísimo a la hora de nosotros poder orientar cuáles son los paraclínicos que vamos a solicitar y que parecen pequeños, pero que nosotros nos distinguimos generalmente por tener poca capacidad económica para la realización de muchos laboratorios y nos apoyamos mucho en la clínica. Y la clínica sigue teniendo un peso fundamental en las aproximaciones diagnósticas. Bien. Profesora, estamos hablando de talla baja. Y como este es un programa de tipo académico, valdría la pena puntualizar qué consideramos talla baja en niños de 12 años. ¿Qué sería, cómo se
vamos a valorar que se trata realmente de una talla baja. Una talla baja es aquella que se califica o que antropométricamente se ubica por debajo de menos 2 dimensiones estándar dentro de las gráficas de crecimiento. En este caso tenemos el agregado de que está por debajo del PGP, entonces nos ratifica pues el hecho de que es una talla baja. Y el tener una talla baja a veces complica un poco el manejo nutricional porque muchas veces tenemos claro que esa talla baja es producto de una desnutrición crónica, pero poco podemos hacer para lograr, no poco podemos hacer, sino que no podemos aspirar que ese paciente pues tenga una ganancia de peso porque tiene una ganancia de peso considerable, puesto que tiene una talla baja. Entonces, estos pacientes así, lo primero que hacemos es pues adecuar. Por eso le hablaba con respecto al recordatorio de 24 horas, que siempre es muy útil esa herramienta porque nos permite a nosotros adecuar qué es lo que está consumiendo el paciente y si está en concordancia con su requerimiento. Entonces, siempre, incluso en pacientes normopeso, muchas veces esa adecuación está por debajo. Ese es nuestro primer paso. Y luego ir evaluando en el tiempo pues la progresión de este peso. Obviamente es una evaluación a largo plazo porque estamos hablando de una talla comprometida, pero ese seguimiento es un seguimiento muy preciso, un seguimiento a largo plazo donde tenemos que primero corregir esta adecuación que siempre, como les digo, es inapropiada para lograr una evolución progresiva pues, de sus valores antropométricos. Obviamente lo primero que nosotros vamos a ver es una ganancia de peso, ¿no? Que esa ganancia de peso pues es la variable que vamos a evaluar a más corto plazo, pero con una adecuada adecuación, valga la redundancia, pues se logran buenos resultados. También depende de la edad en la cual nosotros agarremos a ese niño, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de esta nena, si nosotros tomamos si esa nena hubiese tenido su menarque, pues ya es poco lo que se puede hacer en función de, por ejemplo, de la variación en su talla, de su talla adulta. Entonces, bueno, por eso es tan importante la referencia temprana, la referencia de todo aquel niño que esté o que se piense que pueda estar en riesgo nutricional y que pueda pues, estar afectando su crecimiento, su desarrollo. Muy bien, muchas gracias. Johnny, ¿qué esperan ustedes la evolución de este paciente? Ay, quizás el gran dilema, esperar. En lo de la constitucional de crecimiento, lamentablemente, es lo que hay que esperar. Empieza por decir, y eso es lo que más empieza por angustia. decir que es un retardo constitucional de El retardo constitucional de crecimiento en dos platos es el mito que hace todo su desarrollo más tarde que el resto. Pero al final alcanza su ¿Cómo que el desarrollo? El desarrollo puberal, el crecimiento, la velocidad de crecimiento, su pico puberal, lo va a hacer más tarde que el promedio de la población, pero que al final va a lograr alcanzar su potencial genético. Eso es un retardo constitucional simple. Pero entonces, ¿cómo sabes tú que es un retardo constitucional es simple? Cuando lo ves en retrospectiva. Entonces, ese es el problema. Cuando te llega así en vivo, ¿qué hacer? Esa espera es lo que desespera, como quien dice. Entonces, por eso es importante abordar de una vez y descartar cualquier cuestión orgánica que esté haciendo que ese niño sea talla baja o un retardo puberal, para después quedarnos tranquilos. Mira, si cuando ves hacia atrás, si tu retardo constitucional de crecimiento, lo hicimos bien. O mira, salió un examen alterado, no, esto es un retardo puberal, hay que preferirlo, hay que ponerle tratamiento. Y queda uno bien y el paciente queda contento, pues, y no queda como que aliviado. Mira, yo veo que ustedes le pidieron a este paciente una serie de estudios que son los correctos. ¿Cómo hacer para hacer estos estudios en tu hospital? No, en el hospital está difícil. No, yo no quiero saber cuál es la situación de tu hospital. Si acaso la rayos X, porque tomamos una foto del monitor, pero tampoco nos dan la placa. Y tratamos de seleccionar aquellos exámenes que son más importantes, o que consideramos que son más importantes según la orientación diagnóstica que vimos durante la anamnesis del examen clínico. Y le decimos a la mira, de todos estos, amén, y es por ahora. Lo que yo quería llegar es que me dijeran eso, ¿cuáles son los más importantes? Bien, pues lo primero que tenemos que tratar aquí es Me dice que todo. bueno, lo que están ahí son los básicos, pero una patología y una química para saber si hay alguna alteración en lo que es la parte de absorción de nutrientes, si hay alguna deficiencia que pudiese ser la causa de talla baja.
Es una niña, toda niña con talla baja, hay que ponerse el cariotipo y tiene que descartar un síndrome de Turner. Eso es básico. Cariotipo en niñas de talla baja siempre va. Aunque no tiene clínica de hipotiroidismo, pero también es una causa frecuente de talla baja, hay que descartar hipotiroidismo. La IGF-1, que es una forma como indirecta de medir la hormona de crecimiento, dependiendo de esos resultados, se puede o no adelantar en la exploración de la hormona de crecimiento. Y lo otro era la LH y la FSH, que nos habla de su estado puberal. Si hay alguna alteración puberal, que también puede ser tratable. Su retraso puberal es tratable y debe ser tratado. Entonces, mientras más temprano lo descartemos, pues más rápido la intervención y mejor el resultado final. Entonces, son los básicos. Después tú verás, mira, si tienes que descartar fibrosis quística, secretor de sudor. O sea, va materia de acuerdo a lo que tú vas viendo. Vas solicitando. Fíjate, yo me imagino que esta niña de 12 años, ella es la más pequeña del salón de clase. Seguramente. Sí. En primer lugar. En segundo lugar, probablemente es o rechazada por alguno o apreciada por otro. Pero lo cierto es que esas circunstancias por donde está pasando esta niña va a repercutir en su rendimiento escolar, en su aprendizaje. ¿Cuáles serían las recomendaciones que ustedes le harían a la familia ahora respecto a eso, a este punto? A la familia y al paciente. Y al paciente. Claro, no, por supuesto. Una de las principales complicaciones del retardo constitucional del crecimiento es la parte psicológica. La parte social y la parte psicológica que le crea mucho estrés, mucha ansiedad al paciente, a la familia, y de hecho a veces es tan severo la repercusión psicológica que a veces hay que colocar tratamiento hormonal por la parte psicológica, no porque lo necesite. Entonces, lo que hay que, con tabla en mano, dados en mano, explicarle cuál es el proceso. Mira, tú estás un poco más atrás que los demás, pero igualito vas a hacer lo mismo que hacen los demás, pero lo que tienes que tener un poco de ti. Y mejorar la parte de la autoestima. Pero eso es lo básico, la principal complicación es esa, el trastorno psicológico social que puede causar la talla baja. Una de las cosas que ayuda mucho a estos pacientes, bueno, y particularmente lo que tú decías, esto afecta mucho más a los varones. Los varones se sienten muy limitados porque ellos son más competitivos. Está el tema de la masa muscular, ellos desde los 10 años que tienen masa muscular. Entonces, son esas cosas que por eso les afecta mucho a ellos. El desarrollar, es decir, en principio, como tú dices, hacerle ver al paciente que eso es algo completamente manejable, que es un paciente que tiene todas sus capacidades intactas, y buscarle siempre alguna alternativa en cuanto a sus cualidades, el practicar un deporte, por ejemplo, el desarrollar sus habilidades artísticas. Eso lo hace sobresalir a él, porque ellos necesitan esa autoestima. Entonces, saberse que, bueno, bien, soy más chiquito que los demás, pero yo tengo esta habilidad, por ejemplo, dibujo muy bonito, juego muy bien béisbol, corro, nado. Entonces, desde el punto de vista, ocuparlo, pues de mostrarle y hacerle ver, obviamente, eso como un manejo multidisciplinario, ¿no? Porque esto solamente es la manera de una recomendación, pero muchas veces muy útil el manejo psicológico, ¿verdad? El conductual, etcétera, para que, bueno, desarrollen las habilidades que él puede manejar y que lo hacen resaltar con respecto al otro, y eso mejora mucho su autoestima. Claro, y hay otro aspecto allí también que es importante, y es el hacer entender al paciente y a la familia que deben mantener un control regular. O sea, tratar de que ese paciente sea visto cada 4 meses, tranquilizarlo en el sentido de que las intervenciones tempranas pueden no ser las mejores, pero en el momento en que uno note que hay algo que efectivamente pudiera preocupar, hacer la intervención oportuna. ¿A qué me refiero con eso? O sea, no vamos a llegar y vamos a tomar a esta niñita hoy y vamos a decir, bueno, como tiene un retardo puberal, vamos a ponerle hormonas para el desarrollo sexual y vamos a ponerle hormona de crecimiento de una vez. Uno, por los costos que implica para los pacientes, ya lo mencionaba usted, las dificultades que tenemos en este momento, inclusive para la realización de los exámenes, imagínense para la indicación de tratamientos crónicos costosos. Entonces, generalmente es un paciente que llega muy ansioso, tanto el varón como la hembra, a la consulta, y hay que tratar de tranquilizarlo, explicándole que es una situación transitoria, que van a alcanzar su crecimiento, y la vigilancia estrecha a través de la consulta. En el momento en que se deteriore la velocidad de crecimiento o de verdad constatemos que hay algo que no está bien, ese paciente debe ser referido de inmediato o tratado.
con lo que sea necesario. Sí, esa era otra de las cosas que quería que tratáramos, porque primero que no son fáciles los medicamentos a utilizar. Y en segundo lugar, existe una angustia no solamente en la niña, sino en la familia. Y llegan al consultorio es para que le coloquen una cosa que vaya, que le cambie, que mejore todo. Eso es algo que tenemos que manejar con mucha delicadeza, tratando de tranquilizar al grupo familiar. Ciertamente las diferencias existen, yo siempre digo que todos no somos iguales. Bueno, mira al doctor Marante, mírenos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿quién está mal? Él o nosotros. Todos estamos dentro de un rango de normalidad, y la normalidad está relativa. Entonces uno tiene que tratar de explicar a esa familia que se puede ser normal sin ser muy altísimo o teniendo una menstruación y una aparición un poco más tardía, ¿no? Entonces hay que ir tratando de llevar esa situación con la familia, con el paciente sobre todo. Yo quería hacer una pregunta que olvidé al inicio y es con respecto al manejo del caso. A esta paciente se le estudió el ambiente renal, se le dio calcio urinario, creatinina, calcio venoso. Está dentro del estudio principal, pero preferimos primero hacer estos porque en la parte renal hay mucho tabú con la parte renal. Para que una acidosis tuberante detallada tiene que ver mucha otra sintomatología renal que ya no tiene. Entonces es raro. En nuestra cultura médica tenemos siempre presente lo primero que va a hacer gases venosos y hipercalciuria, porque eso está bajito, ¿no? Olvídense de eso, la hipercalciuria es muy raro que de una talla baja. Y si de una talla baja, la hipercalciuria es tal que está relacionada con otra sintomatología del punto de vista renal que es obvia y es evidente. Entonces preferimos por ahora la parte que es básica, que son las hormonas y eso, y después veremos la parte renal, que vuelve a repetir, es muy raro que sea la causa de la talla. Pero sí, exacto, Sí, igual que fibrosis quística, igual que la enfermedad celíaca, que también es una enfermedad frecuente que lo único que puede presentar es una talla baja, y cuando haces el laboratorio resulta que es una celiaquía. Entonces son como la segunda batería de exámenes que se va realizando para ir descartando. ¿Y causas endocrinologicas de este tipo de problemas? El pánico pituitarismo pudiera ser una expresión tardía de un pánico pituitarismo, déficit de hormona de crecimiento simple, un trastorno genético como un síndrome de Turner que puede explicar el retardo puberal y la talla baja, principalmente como los más frecuentes. Un hipotiroidismo no tratado que, sin embargo, la paciente tiene un rendimiento escolar normal, está cursando primer año, o sea que eso descarta que pudiera haber un hipotiroidismo que haya afectado la talla tan importante. Bueno, está llegando el momento de que el doctor Johnny nos hable resumidamente de todo lo que hemos conversado. Listo. Ahora sí. Pues vamos a hablar un poco de la tabla constitucional de crecimiento, y para ello debemos recordar que el crecimiento está regulado por una serie de factores, como son los factores determinantes o genéticos que van a predisponer el 70-80% de esta talla final adulta, pero estos factores determinantes o genéticos van a expresarse dependiendo de otros factores, como son los factores permisivos externos, que son los factores metabólicos como la desnutrición, enfermedades crónicas, factores ambientales como la parte psicosocial o económica, y que ambos factores van a estar coordinados por aquellos factores reguladores que tienen que ver con las sustancias autocrinas y paracrinas y las hormonas, que a su vez todos van a actuar sobre los factores realizadores, que viene siendo el órgano diana, que no es más que el cartílago de crecimiento. Hablar de normalidad de talla no se puede uno referir solamente a la edad del paciente, el sexo del paciente o la etnia del paciente. La talla debe estudiarse en base también a la parte familiar y madurativa familiar de ese paciente. Tenemos que desde el punto de vista clínico, talla baja se define como una talla por debajo del percentil 3 o inferior a menos 2 deviaciones estándar para la edad y sexo en relación a la media de la población de referencia. Pero también se debe estudiar como talla baja aquella talla que, aún estando dentro de lo normal para la población general, se encuentra 2 deviaciones estándar por debajo del potencial genético de los padres,
aquella predicción de edad adulta, más de 2 desviaciones estándar por debajo del potencial genético, una velocidad de crecimiento a menos una desviación estándar o cerca del percentil 10 para edad y sexo mantenida por más de 2 años, o un descenso de su canal de crecimiento en los gráficos de distancia talla-edad. En ese caso es importante empezar el estudio de talla baja. Para fines didácticos, la talla baja se ha clasificado en aquellas que tienen causa conocida y las causas idiopáticas. Las causas conocidas, tenemos las tallas bajas que son dismórficas o desproporcionadas, y aquellas que son armónicas o proporcionadas, donde tenemos las prenatales y las postnatales. Pero nos vamos a quedar en esta oportunidad con la talla baja idiopática, que en la larga no va a ser tan idiopática. La talla baja idiopática incluye todas aquellas tallas bajas a las cuales no tenemos el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad diagnóstica para hacerlo. Pero a medida que va pasando el tiempo, vamos viendo que estas tallas idiopáticas siempre tienen una causa, o van teniendo causa. A medida que se vaya afinando el diagnóstico molecular, el diagnóstico genético, vamos viendo que este grupo va saliendo del idiopático. Dentro de esta talla baja idiopática, vamos a tener lo que se conoce como variantes normales de talla baja, que era la talla baja familiar, el retardo constitucional de crecimiento, o cuando se juntan ambas, tanto talla baja familiar como retardo constitucional de crecimiento. Recordar que de esta talla baja idiopática, estas variantes normales representan casi el 80% de las causas de talla baja idiopática. ¿Qué es el retardo constitucional de crecimiento? Es un proceso transitorio donde los pacientes serían sujetos sanos que, como consecuencia de un ritmo de maduración más lento que la media de la población, presentan durante la infancia una talla baja inadecuada para su contexto familiar y un desarrollo puberal tardío, alcanzando una talla adulta acorde a su contexto familiar, pero a una edad superior a la media de la población. La etiología se desconoce, pero aunque existen casos esporádicos, la gran mayoría de las veces es de origen familiar. Un 50 o 80% de estos pacientes presentan un antecedente familiar positivo, el 80% de los varones y el 75% de las mujeres tienen un familiar de primer grado que tuvo un retardo constitucional de crecimiento. La prevalencia es igual en mujeres y varones, pero el varón es el que más consulta por este retardo. Es el motivo de consulta más habitual por talla baja, asociado a un escaso o nulo desarrollo puberal, que suele crear cierto impacto psicológico negativo sobre el paciente. Estos niños generalmente nacen con un peso y una talla normales, con una velocidad de crecimiento normal durante los primeros 18-19 meses, y que empieza a disminuir a partir de los 2 o 4 años, en la que el percentil de la talla se sitúa por debajo de su carril genético. A partir de los 4 años y hasta el periodo puberal, esta velocidad de crecimiento adquiere un ritmo normal, pero siempre por debajo de la media. Cuando llega la depresión prepuberal, que es el momento de mínima velocidad de crecimiento para empezar la pubertad, se encuentra que está muy exacerbado. Y mientras más tarde sea el desarrollo, más exacerbado será esta depresión prepuberal, mostrando así que se va distanciando la curva normal de la talla según la edad cronológica, como vamos a ver gráfico. Acompañado de este retraso de la talla importante, viene un retardo en la edad ósea, en la cual se presenta un retraso más o menos de 2 o 3 años dependiendo del paciente. El estirón puberal va a ser tardío, pero acorde a la edad ósea, y se caracteriza por presentar un menor intervalo de tiempo desde que inicia hasta que termina el estirón. O sea, es decir, es menos intenso, pero como tiene más tiempo para crecer, alcanza al final su potencial genético. Para evaluar no solo el retraso de crecimiento, el retraso constitucional de crecimiento, sino cualquier talla baja, es importante considerar el potencial genético de los padres, la edad ósea, la edad talla y la velocidad de crecimiento. La fórmula de la velocidad de la potencial genético todos lo conocemos, utilizamos talla, según si es varón, talla de madre más dimorfismo sexual más talla del padre entre 2, con un límite entre 10 y menos 10 centímetros, y la hembra talla a la madre con talla del padre menos dimorfismo sexual entre 2, con los límites entre 9 más 9 centímetros o menos 9 centímetros. Para nosotros, Venezuela, porque nosotros tenemos un ritmo de maduración y un crecimiento diferente, nuestro dimorfismo sexual es de 12.7 centímetros. Tenemos un ejemplo aquí, un escolar masculino de 9,9 años con una talla en 119 y donde vemos el punto está por debajo del percentil 3. Tenemos una talla de la madre de 156.2, una talla de padre de 177.7. Hacemos nuestra fórmula como lo vimos anteriormente.
tenemos un límite superior en 178,3, el límite medio 168,3 y el inferior 158,3. Lo graficamos en nuestra curva de distancia y nos damos cuenta que el paciente, si lanzamos una proyección, queda por debajo del potencial genético. En este caso es un diagnóstico de talla baja creciendo por debajo del potencial genético de los padres. La edad ósea, que es el principal el indicador más usado para la maduración fisiológica y donde vamos a ver el número y tamaño de los núcleos de osificación, la tamaño y forma y nitidez del contorno óseo y el grado de fusión entre epífisis y diáfisis para dar un diagnóstico de edad ósea. En Venezuela, por suerte, contamos con el acta de maduración ósea del venezolano, que consta de una serie de estándares para determinar la edad ósea y además señala la puntuación de los huesos largos que se utilizará en la predicción de la talla adulta de ese paciente. La edad talla, que no es más que la edad correspondiente a la talla del paciente, ubicado en el percentil 50. Tenemos el mismo ejemplo anterior del escolar masculino de 9 años, de 9,9 años decimales y talla en 119. Como vemos, sigue siendo en una talla baja, pues va a percentil 3, pero para la edad talla cortamos la talla, que son 119 centímetros, con el percentil 50 y vemos a qué edad corresponde. En este caso corresponde a una edad talla de 6,8 años decimales. Es decir, es un niñito que tiene 9,9 años de edad, pero su talla es de un niñito de 6,8 años de edad. Eso, el otro parámetro importante es la evaluación de la velocidad de crecimiento, que es la tasa de crecimiento de un niño en un periodo determinado. Se calcula generalmente anual, pero podemos hacer velocidades rápidas a los 3-4 meses, a los 4 meses, no menor de 3 ni mayor de 18, porque se distorsiona, para ir viendo cómo va la evolución. Y se considera una velocidad de crecimiento normal cuando se ubica entre los percentiles 10 y 90 de la referencia. Para calcularlo, ahí necesitamos las dos visitas, la edad de las dos visitas, la visita anterior y la visita actual, más la talla de la visita anterior a la visita actual. Hacemos la fórmula, el punto medio lo graficamos ahí en nuestra gráfica de velocidad de crecimiento, que también es venezolana, y ahí vemos si está dentro del potencial o no. Como ya hemos dicho, el diagnóstico de retardo constitucional de crecimiento es un diagnóstico de exclusión, por lo tanto, se estudia como si fuera una talla baja normal. Importantísimo la anamnesis, que nos va a orientar tanto anamnesis como examen físico, viendo las proporciones corporales, los rasgos fenotípicos, el grado de desarrollo puberal, etc. Nos van a guiar hacia dónde vamos a hacer los paraclínicos de ese paciente. Por supuesto, una hematología completa con químico para descartar patologías de origen orgánico. Si hay sospecha de celiaquía o fibrosis quística, pedir los anticuerpos antitransaminasa, la hemoglobina y los electrolitos de sudor. Perfil tiroideo si estamos pensando en problemas de hipotiroidismo. La parte hormonal, importante para el diagnóstico de hipogonadismo. El estudio indirecto del eje de hormona de crecimiento a través de la IGF-1 o la IGF-3 y si es necesario hacer el despistaje de hormona de crecimiento. En varones que no tenemos en el país, pero pudiese en otros países estar en inhibina B, que es un buen marcador de la fusión de la célula de Sertoli. Toda niña con talla baja debe hacerse un cariotipo y si se sospecha alguna patología intracránea, la resonancia magnética. El diagnóstico diferencial, sobre todo se hace con la parte de retardo puberal, que son los hipogonadismo hipertrófico o hipergonadotrófico o hipogonadotrófico, porque llega un momento que se cruza la línea. Aunque mientras más tarde es el desarrollo puberal, es más chance que pueda ser un retardo puberal de crecimiento, el cual es tratable. El tratamiento, en general, estos niños no precisan de ningún tratamiento, ya que podrán conseguir de forma espontánea el inicio de la pubertad y su desarrollo completo. Por lo tanto, es importante tranquilizar y explicar a las familias y al propio paciente, por supuesto, el curso natural transitorio del proceso, ofreciéndoles un seguimiento clínico periódico para vigilar el desarrollo de las caracteres sexuales y la velocidad de crecimiento. Aquellos casos en los que existe afectación psicológica y repercusiones emocionales, como menor autoestima, fracaso escolar e incluso el riesgo de suicidio, se podría tratar que sean candidatos a un tratamiento hormonal, ya sea con testosterona o estrógenos, según sea el caso. ¿Cuándo vas a referir? Cuando la edad ya está por debajo de las lesiones estándar,
una talla de edad en repetidos controles siempre por debajo de 2,5 dimensiones estándar. La diferencia entre el potencial genético de los padres y la talla actual es más de 2 dimensiones estándar, una velocidad de crecimiento menor de 4 centímetros al año a cualquier edad, una caída sostenida de percentiles de talla luego de 18 a 24 meses de edad, talla baja asociada a alguna desproporción o dismorfia, pequeños para la edad gestacional sin crecimiento compensatorio y aquellos trastornos de conducta alimentaria, malnutrición o sospecha de privación social. Esto es para todos casos de talla baja, no solamente retardo constitucional del crecimiento. En conclusión, la talla baja no es una enfermedad, es un síntoma. El tratamiento de la mayoría de los casos, que son las variantes normales de talla baja, consistirá en aportar una adecuada información al paciente y a sus padres de las causas y las expectativas de crecimiento y realizar el seguimiento clínico y auxiliológico. En otros casos, constituirá únicamente en el tratamiento de la enfermedad responsable y, por último, un muy pequeño número de pacientes puede ser necesaria la utilización de tratamientos específicos para estimular o mejorar el crecimiento. El pediatra debe saber diagnosticar al paciente con talla baja utilizando los criterios clínicos antropométricos adecuados, orientar de acuerdo con la causa, diferenciando las variantes normales o patológicas y en base a ello referir al especialista indicado en caso de ser necesario. Con esto, vivimos un pequeño repaso. Muchísimas Muchas gracias, Johnny. La verdad que completísimo la información que nos has suministrado. Yo recibí un correo y me dijo que la doctora Coromoto, que ella iba a estar hoy presente en la teleclínica. Y no me va a perdonar que no te pregunte el papel de la edad ósea en el diagnóstico de esto. El papel de la edad ósea Sí. es fundamental porque nos va a definir si el niño tiene un retardo o no es la edad ósea. Una edad ósea que es igual a una edad talla, pero las dos son menores en la edad cronológica, te puede hablar de un retardo. También tenemos la otra variante de la talla baja, que es la talla familiar. En esos casos, la edad ósea es igual a la edad talla, a la edad cronológica, pero la edad talla es menor. Entonces, ahí tú puedes orientar, es fundamental. Y si está la doctora Coromoto por ahí, es importante decir la referencia que vamos a utilizar. Claro. Generalmente, la OMS, para nosotros, podemos utilizarla hasta los 7 años de edad. A partir de los 7 años de edad deberíamos usar nuestra referencia personal porque nuestro ritmo de crecimiento y nuestro ritmo de maduración es diferente al anglosajón y por la OMS siempre vamos a quedar como por debajo. Entonces, si nosotros ya tenemos nuestras propias gráficas, lo ideal sería utilizarlas. A partir de los 7 años, gráficas venezolanas. Antes de los 7 años pudiésemos usarse OMS. Muy bien. Profesora, como conclusiones, me gustaría que, independientemente de este paciente, las recomendaciones dietéticas para esta angustia que siempre se presenta en los padres del niño que no crece, como conclusiones. Claro, sí, una evaluación nutricional completa con un abordaje de su historia dietética es fundamental para nosotros saber qué es lo que debemos corregir. Siempre hacerle énfasis al paciente que la respuesta o que no podemos ser inmediatistas en la espera de los resultados porque es algo progresivo y es muy importante hacerles énfasis porque a veces los pacientes se desaparecen cuando no ven resultados inmediatos. Por lo menos eso es lo que suele ocurrir a nivel hospitalario. Muchas veces cuando el paciente no ve esa respuesta inmediata, pues se pierde, pues. Porque además hay que tomar en cuenta que eso requiere pues una inversión, ¿no? La comida y el manejo nutricional pues es una inversión. Es un poco difícil a veces cubrir el requerimiento, pero tenemos que partir siempre de esa evaluación completa que involucra, como les decía, los hábitos, la adecuación, su historia nutricional, todos aquellos elementos que puedan estar afectando la ingesta, hacer siempre un cálculo preciso de eso, bueno, no preciso, una estimación de su requerimiento para que desde el punto de vista nutricional y dietético nosotros cubramos la parte que corresponde y garantizar que ese niño tenga un adecuado sustrato. Estos niños tienen, a manera de general, pues un plan de alimentación ajustado a sus requerimientos, donde tenemos que tomar no solamente su tasa metabólica, tenemos que tomar en cuenta la energía de recuperación o la cantidad de gramos que debemos recuperar en este paciente. Todo eso debe ser cuantificado, su nivel de actividad física, las patologías que puedan estar paralelas, pues presentes en el caso, y hacer un seguimiento estrecho
hacer las especificaciones dietéticas de aquellos alimentos que hay que restringir, no alimentos comestibles, porque a veces se invierte mucho en comestibles y no en alimentos, y eso es importante corregirlo. Acortar los periodos entre los tomas de comida, siempre es importante. 3 comidas para un nene que tiene un déficit ponderal, pues es muy poquito. Independientemente del aporte calórico que reciben esas 3 comidas, siempre es importante distribuir la comida a lo largo de la ventana de alimentación en tomas cada 3 a 4 horas para poder cubrir ese requerimiento creciente. La actividad física es muy importante porque muchas veces sirve como estimulante natural del apetito y además de eso mejora después la masa muscular y ese recambio calórico necesario. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta todos estos elementos para poder ser cubiertos y que el tratamiento médico pues, sea mucho más eficiente con una evaluación nutricional. Doctor, a manera de conclusión. De manera de conclusión, bueno, recordar que existen las variantes normales del crecimiento, que el pediatra tiene la responsabilidad de hacer el monitoreo de ese crecimiento y de esa velocidad de crecimiento y referir al paciente de manera oportuna al detectar una talla que se encuentre por debajo de la curva o un paciente que tenga una velocidad de crecimiento disminuida, tal como ya lo comentó Johnny en su excelente presentación. Y bueno, insistir en todo lo que son los hábitos saludables de vida. Lo mencionaba la licenciada, una alimentación adecuada, el ejercicio, y no hemos hablado hoy del sueño. Sí. Importantísimo, importantísimo que los niños cumplan sus 8 a 10 horas de sueño reglamentario, en las horas indicadas, acortar los tiempos en pantalla y propiciar la actividad física, recordando que la actividad física es actividad lúdica. Salir, jugar, bajar al parque con una pelota, no necesariamente eso tiene por qué representar un gasto adicional para una familia. Hay muchas cosas, hay muchas maneras que nos permiten ejercitarnos sin que eso implique un mayor costo económico para la familia. Bien, muchas gracias. Teníamos reservado eso a la doctora Jacqueline Pampini, pero no se conectó aparentemente. Muy bien, hemos llegado ya al final de esta sesión y en ese sentido queremos informar que este programa se realiza gracias a un convenio de la Universidad Central de Venezuela con la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, bajo la coordinación general del profesor Héctor Arrechedera. Nuestro agradecimiento a todos los que se conectaron hoy y los que puedan ver en diferido este programa. A los profesores que han intervenido en la presente sesión, doctora María Esperanza Velázquez, profesora Magli Pereira Báez, Johnny Marante, doctora Verónica Rodríguez y desde la distancia seguramente está calladita la doctora Jacqueline Pampini. A los miembros del equipo de SOS Telemedicina, quienes hicieron todo lo que debía hacerse para cubrir las exigencias de esta transmisión, en especial a los ingenieros profesor Luis Fernández, María Dolores Fariñas, Nacio Urbina y Sandra Spinetti. Y finalmente agradecemos a todos ustedes por sus aportes y presencia en esta sesión y los invitamos a una nueva sesión el venidero primer viernes hábil del próximo mes. Muchas gracias y saludos a todos.